los últimos meses, nuestro país se ha movilizado en torno a la tragedia de los compañeros en Ayotzinapa. Esta es una situación que por sus características nos comunica profundamente con la grave crisis de feminicidios que hay en nuestro país desde hace décadas. El día de hoy en Luchadoras estamos con dos compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Acaban de presentar un informe que arroja luces sobre los retos que todavía hay sobre este hecho y que además nos evocan a una situación muy triste y grave de la última semana, que hemos estado recibiendo noticias continuas de compañeras, de mujeres jóvenes que han sido asesinadas en diferentes partes de nuestro país. Si queremos pensar en la tragedia que viven los compañeros en Guerrero, también tenemos que pensar en la tragedia que han vivido las mujeres a lo largo de los últimos años en México. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Y como les contaba, el día de hoy tengo el gusto de tener de regreso en el estudio a María de la Luz Estrada y a Yuridia Rodríguez. ¿Cómo estás, Yuri? Hola, muy bien, gracias. Un saludo a todas y todos. Bueno, estamos aquí platicando, por comenzar a platicar acerca del más reciente informe que el observatorio ha emitido, pero sobre todo en el movimiento de mujeres o en el movimiento feminista también, o en todas sus diversidades, pues a lo largo de los últimos meses nos ha llamado mucho la atención que no se habla en la misma magnitud en los medios de la situación del feminicidio, cuando en realidad forma parte pues de la crisis por la que todos y todas nos estamos movilizando en el país en las últimas semanas o meses ya. Entonces nos parece muy importante en Luchadoras poder hablar de los feminicidios, regresar otra vez a la cuestión, porque es un tema con muchos retos, como revela su informe. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad de abordarlo ahora con ustedes. Para empezar, pues quisiera saber si nos pueden platicar acerca de los hallazgos principales del estudio, que se enfoca a pues, documentación que ustedes recabaron de 2012 y 2013. ¿Qué fueron, bueno, sobre la magnitud de los feminicidios, qué fue lo que encontraron? Sí, mira, nosotras en primer lugar este informe busca en cómo se está implementando, se crea un tipo penal y ver qué impacto está teniendo en el sentido de las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos. Y para nosotras es importante que en México se crean muchos marcos normativos, pero no se implementan. Entonces la tarea que nos dimos, este informe lo que busca revelar es, se crearon tipos penales, está tipificado en todo el país, excepto en Chihuahua, pero en todo el país ya se reconoce la figura de feminicidio. Y para nosotras, ¿qué encontramos? Empezamos a documentar de cómo están acreditando a partir del 2012, porque es a donde la mayoría de estados lo empezó a tipificar, pero ya, por ejemplo, el Estado de México lo tipificó desde el 2011. ¿Qué encontramos? Primero que en 17 estados se asesinaron, según información de las procuradurías de los estados, 3,892 mujeres. De esas se investigaron el 15%, 15.75, o sea, 613 mujeres se investigó como feminicidio. El problema es que de ahí que se investiguen no significa que van a quedar sentenciados como feminicidio. ¿Qué hallazgos encontramos en estos 613 asesinatos? Principalmente que la mayoría de mujeres, más del 40%, las mujeres fueron asesinadas de manera brutal.
O sea, las mismas características. De hecho, una de las circunstancias que se está acreditando el tipo penal tiene que ver con las lesiones infamantes, o sea, la forma en cómo mujeres son estranguladas, son degolladas, de todos estos escenarios que vemos desolladas, como es el caso reciente de la joven de Michoacán. Bueno, esos son las características que en el informe las autoridades nos dicen. También llama la atención que la autoridad también, la forma en las cuales también estamos acreditando un 20%, las mujeres fueron asesinadas con el arma de fuego, ¿no? Las mujeres, eso no significa que estén otro tipo de elementos, pero la cual acabaron con su vida fue con un arma de fuego, y esto es importante decirlo. Solo el 20% fue asesinada por un conocido, por un familiar. Entonces también esto es importante porque nosotras en lo que veníamos investigando es que las mujeres son asesinadas a nivel nacional, solo el 30% por su pareja o un familiar. El informe en los 613 nos dice que el 20% de las mujeres fueron asesinadas por un conocido. También es importante otro de los hallazgos, que el 41% las mujeres tenían entre 21 y 40 años de edad. Este es importante decirlo, pero también el 27% la autoridad desconocía la edad de las mujeres, ¿no? Entonces ahí empezamos un poco con las dificultades de la información, porque es muy importante saber las características de las mujeres, las edades, quiénes son los agresores, porque queremos que evitar feminicidios. Entonces, ¿qué política pública de prevención se está implementando para evitar que las mujeres lleguen a ser asesinadas? Estas son como Ahora, lo más terrible es que de la información que tenemos, el 25.12% ya fue consignado, y mientras que el 24% está en investigación y el 1.6% ya se sentenció. Entonces esto es muy preocupante porque te da como los niveles que, bueno, tú entiendes, pero se puede quedar así. El problema de los feminicidios es la impunidad. Exacto. O sea, que tenemos muchos de los agresores que no son conocidos, que puede estar implicada la delincuencia organizada o común, son los casos que se quedan en proceso de investigación. Y que, Sí, es que toda esta información que bueno, además su obtención fue titánica realmente. Ustedes realizaron una cantidad impresionante de ejercicios de acceso a la información y recurrieron también a otras fuentes de investigación. Nos puede llevar a un montón de avenidas de discusión, ¿no? Entonces quisiera que pudiéramos ir como desmenuzando poco a poco algunas cosas clave. En primer lugar, me llama la atención un hecho como importantísimo, clave, que fue como una lucha a lo largo de los últimos años, que fue tipificar, ¿no? Entonces, su informe nos dice, a pesar de que 31 estados ya está tipificado, esto no ha significado o no se ha traducido no ha sido efectivo para consignar las muertes de mujeres, los asesinatos de mujeres, y para evitarlos, ¿no? O sea, lo que nos dices, hay leyes pero no hay justicia, o hay marcos pero no hay marcos legales pero no se implementan. Y en ese sentido, ustedes también tienen un hallazgo de que hay 17 estados donde prácticamente el tipo penal es imposible de comprobar. Entonces, no sé si, Yuri, nos quieras platicar acerca de esto en particular, y por ahí vamos a ver una de las infografías que nos enseñan esta proporción. Bueno, es importante establecer que cuando se inicia toda esta campaña, toda esta lucha por la tipificación del feminicidio, ya había experiencias de Centroamérica y de Latinoamérica que veníamos recopilando, que veníamos investigando acerca de qué se estaba sucediendo con la tipificación del feminicidio, donde compañeras nos decían, no pongan esto, no incluyan esto, es una buena práctica poner este tipo de circunstancias, porque ya lo estaban viviendo ellas, ¿no? En la forma de la acreditación del feminicidio, y por eso se hace una propuesta de tipificación con ciertos elementos como el feminicidio debe de ser autónomo,
no debe de supeditarse a ningún delito, que quiere decir es, por ejemplo, si para acreditar el feminicidio yo tengo que acreditar la violación sexual, pues entonces eso ya no es un feminicidio adecuado porque está supeditado a otro tipo de delitos. Tiene que incluir elementos objetivos que no dejen a la interpretación del operador jurídico circunstancias, y además sumado a esto viene algo bien importante, que es la sentencia de Campo Algodonero, que es la que ordena al gobierno mexicano, al Estado mexicano, la creación de protocolos de investigación del delito de feminicidio. Entonces, cuando hablamos de la tipificación del feminicidio, hablamos de toda una iniciativa que no solamente consideraba la creación de un delito de feminicidio, sino que incluía otras cuestiones accesorias que harían toda una política o que tenían por fin generar toda una política criminal para erradicar el feminicidio. ¿A qué nos referimos con política? Bueno, pues la creación de unas bases de datos específicas con ciertas variables sociodemográficas del crimen, del proceso, que nos ayudan a entender esto que nos explicaba Luz. También cuestiones como la creación de un protocolo de investigación con perspectiva de género y derechos humanos que no dejara la interpretación del operador jurídico, que le dijera cómo investigar el delito de feminicidio, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues se viene un boom de la tipificación del feminicidio. Cada estado hace su interpretación de acuerdo a las características que ellos consideran que es feminicidio, inicia un debate. Ya recordará Luz, pero nos acordamos, por ejemplo, de algunos estados donde las discusiones con los legisladores realmente eran totalmente incoherentes, o sea, al grado de decir, bueno, entonces si yo en este momento rompo un lápiz, entonces ahora ya es un lapicidio y ya es un perricidio, o sea, demeritando la gran problemática de lo que era el feminicidio y lo que trataba de decir el feminicidio, ¿no? Y por esta circunstancia, bueno, pues el observatorio, en coordinación con otras organizaciones, comenzamos a especializarnos en este tema y decir, a ver, el crear un tipo penal de feminicidio es porque ya llegamos al último momento, ya se hicieron cosas, ya se invirtió dinero, ya se crearon elementos. Tenemos que crear el delito de feminicidio no solamente para visibilizar la problemática, sino para entender la problemática del feminicidio, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Estados como Tamaulipas, Durango, Tlaxcala, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas tienen... y el Estado de México, ahora ya lo reformó este año, pero el Estado de México crearon tipos penales de imposible acreditación, es decir, y aquí entonces ya surge un agravio comparado. ¿A qué nos referimos a que un agravio comparado? No es lo mismo que asesinen a una mujer en San Luis Potosí a que asesinen a una mujer en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque no van a tener inclusive las mismas acciones de debida diligencia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con este tipo de cosas? Por ejemplo, cumplen con elementos como en San Luis Potosí se tiene que acreditar que se privó de la vida a una mujer de manera intencional con la finalidad de violarla, de ocultar su cadáver y de privarla de la vida. Entonces, el operador jurídico, es decir, el Ministerio Público que va a investigar el caso en San Luis Potosí, tiene que acreditar que el agresor tuvo la intención de violar a la mujer, de ocultar el cadáver y además de privarla de la vida. Y lo que nosotros decimos, simplemente en los casos de violación, que el delito tiene que acreditarse a partir de una falta de consentimiento, el agresor muy bien puede decir, no, fue algo consentido, y entonces ya se tiró una hipótesis normativa de este tipo penal. Entonces, por más que el agresor la haya ocultado o la haya privado de la vida, pues no se acredita y entonces nunca va a haber el feminicidio, ¿no? Bueno, y además con otro dato que se cruza, que también ustedes ofrecen, que es que en la mayor parte de los casos no se conoce al agresor, entonces no hay manera de poder comprobar una intención. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir profundizando sobre el tipo penal que también ustedes recomiendan que se homologue y cuáles son las características que están sugiriendo. Estamos en Luchadoras, regresamos.
Estamos de regreso en Luchadoras y estamos platicando, justo como para recapitular, de cómo las diferencias en la tipificación del feminicidio en los estados en realidad han estado poniendo obstáculos, se han vuelto obstáculos, han complicado la acreditación del delito, ¿no? Cuando sucede un feminicidio y se tienen que levantar las pruebas para la consignación, etcétera, realmente ha sido muy difícil y nos ponías el ejemplo de San Luis Potosí. ¿Nos quieren platicar de algunos otros ejemplos? Mira, por ejemplo, el estado de Durango, o sea, otro problema es que se hablaba que el tipo penal fue autónomo y en el sentido que no dependiera de otros delitos. En este caso, en Durango se tiene que probar el homicidio doloso. Primero el dolo, y esto es preocupante porque si estamos diciendo que las mujeres, muchos de los casos, no se conoce quién es el agresor. Entonces, pero también porque eso no ayuda a poder demostrar, porque el feminicidio, la intención misma se demuestra en el hecho mismo, en la forma como una mujer es asesinada. Ahí se mide la hazaña, el sometimiento de los cuerpos de las mujeres. Y entonces en Durango la autoridad hasta la fecha no reconoce que ningún feminicidio, y lo peor es que en el tipo penal agregaron un párrafo donde establece excluyentes de responsabilidad penal a las policías, a los militares, o sea que en infraganti si un militar mata en Durango a una mujer y puede decir que la encontró cometiendo un delito, ya ves como aquí se inventan, se le va a exonerar de responsabilidad penal. Entonces es muy grave sabiendo que muchas de las mujeres son agredidas por policías, por militares y que es preocupante que en Durango, ¿qué fue la intención que llevó a meter un párrafo que no tenía ningún sentido? Claro, para los legisladores, por supuesto, es considerar, porque la parte norte del país está militarizada, o en el caso de Tamaulipas, que hay que acreditar una violencia reiterada. Sí, o sea, tienes que demostrar esa violencia. Pues eso es lo complicado. ¿Cómo tú vas a demostrar una violencia reiterada que haya llevado al asesinato de una mujer? Entonces, para nosotras eran cosas incoherentes que están en los tipos penales. Y yo quiero decir otra cosa, porque lo que encontramos es donde quedó establecido un tipo penal objetivo, que en cierta forma hasta nosotras trabajamos por el tipo penal, nos pasa como Yucatán, que en Yucatán los asesinatos de mujeres suelen ser y los consideran que son crímenes pasionales y que sería prematuro considerar que en un crimen pasional hay un feminicidio. Entonces eso es muy grave porque precisamente lo que hemos discutido es que los asesinatos cometidos por la pareja, ¿sí?, no pueden seguirse clasificando como exonerar a los agresores o bajarles, atenuarles la pena, porque los agresores mismos, tus parejas que estamos viendo asesinan parejas o exparejas, se pueden excusar que por celos perdieron el sentido. Y sabemos que eso no es así, y de hecho está en la propia ley general, está establecido y se ha discutido que la emoción violenta no debe de ocuparse cuando estamos hablando de violencia, y en este caso de asesinatos de mujeres. Sí. Lo que dice Luz es bien importante. Sí. Creo que hay que explicar más en qué trata el tipo penal, ¿no? O sea, cuando hablábamos de la creación del tipo penal, consideramos que la creación del delito tenía que cumplir con 3 elementos. Primero es decir, el elemento normativo, que es la privación de la vida de una mujer. Entonces ahí estamos cumpliendo con 2 elementos, con la acción directa y con los elementos objetivos del mismo delito, ¿no? ¿Y qué son los elementos objetivos que nosotros llamamos? Pues son las razones de género, ¿no? O sea, las razones de género, pues ¿cómo son? Son estas conductas que menciona Luz, que se plasman en el cuerpo de las mujeres, que se plasman en los antecedentes de violencia que vivió antes las mujeres y que nos hace entender que eso es un feminicidio. Es decir, si una mujer si en el cuerpo de una mujer se encuentran signos de violencia sexual, no precisamente una violación, signos de violencia sexual, y la mujer fue privada de la vida, eso es un feminicidio. Si existen antecedentes de violencia, ya sea familiar, económica, psicológica, bajo cualquier circunstancia, eso es un feminicidio.
Si se encuentran, por ejemplo, lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones en el cuerpo de la mujer, eso es un feminicidio. ¿Por qué? Porque quiere decir que el agresor ocupó las herramientas necesarias, ocupó el grado de lesiones necesarias para causarle un dolor a la mujer, porque además no son cualquier tipo de lesiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, si la mujer fue privada o de su libertad o fue incomunicada, esto es un feminicidio y es bien interesante ver porque cuando hablábamos de esta fracción en un principio en la construcción del tipo penal, pues hablábamos de todos aquellos casos de mujeres víctimas de trata que habían sido privadas de su libertad y que queríamos que este tipo penal fuera protector con ellas. Sin embargo, ahora ya nos estamos encontrando con casos de mujeres que sufren violencia doméstica, que fueron privadas de su libertad y que el tipo penal encuadra perfectamente bajo estas circunstancias, ¿no? Solo un momentito, porque ustedes desarrollaron una infografía que quiero que esté en la pantalla mientras nos explicas, porque hay elementos importantes. Si nos pueden poner la infografía, la segunda, la 2, por favor. La 3, es la 3. Sí, mira, justamente esa infografía lo que explica son las diferencias entre un homicidio y un feminicidio. Las diferencias entre un homicidio y un feminicidio son claras. ¿A qué nos referimos? No es lo mismo un homicidio que un feminicidio. Un homicidio tiene características específicas, aplica a cualquier privación de la persona, es más, puede aplicar a la privación de la vida de una mujer, bueno, un asalto bajo ciertas características, pero el feminicidio ya tiene connotaciones totalmente específicas de cómo es privada de la vida de la mujer. Por ser mujer. Por ser mujer, exactamente. Son razones de género que además deben ser comprobadas objetivamente, como son criterios objetivos. Exactamente. O sea, por ejemplo, en el homicidio existe un bien jurídico tutelado, que es la vida. El hecho de que se prive la vida ya amerita la acreditación de un delito. Cuando hablamos del feminicidio, no solamente se está privando de la vida a la mujer, está afectándose su dignidad, su integridad, se le está afectando su derecho a la libertad personal, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando de que el homicidio es instantáneo, es decir, son excepcionales las acciones fuera del tiempo de la comisión del delito. Esto es súper jurídico, pero es muy fácil de explicar. Es decir, cuando llega una persona y priva de la vida a otra persona, ahí se actualiza el delito de homicidio. Cuando hablamos del delito de feminicidio, este se configura una vez que se comete la acción. Puede ser antes de la privación de la vida o después de la privación de la vida de la mujer. O sea, como para tratar de traducirlo un poquito, o sea, el homicidio se ejecuta en el momento en el que se lleva a cabo, exactamente, se comete el delito, pero en el feminicidio hay agresiones que suceden antes y también después. Después. Ya está muerta o asesinada la mujer. Exactamente. Que le dan esta configuración como feminicidio. Porque es lo que constituye todos estos actos denigrantes que se van manifestando en el cuerpo de las mujeres y en donde se refleja este odio, esta misoginia que muchas veces a los ministerios públicos les cuesta trabajo acreditar. Y bueno, por la otra parte, pues ya es como lo traducimos los elementos objetivos a partir de las razones de género. Y algo bien importante que hay que establecer es que las razones de género, con que se actualice una, o sea, no tienen que aparecer todas, es con que se actualice una, basta y sobra para que se acredite el feminicidio. El feminicidio, de hecho ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, no es inconstitucional, no atenta contra los derechos y libertades de los hombres, porque hubo un momento en el que se decía eso, pero es bien importante establecerlo, no es inconstitucional, no es anticonstitucional, al contrario, es una forma de mirar, de proteger, pero también de reconocer que existe una problemática del feminicidio, ¿no? Y eso lo vemos actualmente, un ejemplo claro creo que para la acreditación del delito es Estado de México, porque en Estado de México hay un antes y un después, ¿no? El antes existía un tipo penal imposible de acreditar, o sea, por ejemplo, para acreditar los antecedentes de violencia se tenía que acreditar el grado de subordinación que vivía la mujer a nivel del hombre, y entonces si la mujer ganaba más más dinero que el hombre, entonces ya no había un nivel de subordinación, ya no lo veía el Ministerio Público, y entonces muchos casos no se investigaban como feminicidios, porque aunque se reunían las características que nosotras veíamos, el operador jurídico decía que no, incluso en este caso tan emblemático como el del Librado Legorreta, alias El Coqueto, lo que no supo mucha gente, exactamente, lo que mucha gente no supo es que muchos de esos casos no fueron consignados y ni siquiera fueron investigados como feminicidios. Entonces, ¿cómo incluso ese tipo de casos que nosotros decíamos es un feminicidio, las autoridades no lo miraban como tal, ¿no? ¿Querías comentar? Sí,
pensar que el feminicidio y el bien jurídico principal que veíamos, si bien es la vida, estamos ante hechos de discriminación. Y la discriminación, sus maneras es de qué manera se somete, se humilla, están presentes estos elementos, y que cuando se hablaba de la hazaña, porque cómo mides la hazaña, cómo mides el abuso, el sometimiento en un cuerpo, tenías que ver qué elementos podrían entrar. Y entonces nosotras decíamos, la hazaña se mide en la forma como es la mujer, tiene las lesiones, como antes y después. Una mujer la ahorcaron y aparte le hicieron pedazos, ¿no? Y la metieron después en bolsas. Eso ya te expresa en sí mismo que alguien, para que haga eso, debe de haber un nivel de odio ahí, o que permite ahí medir con el propio hecho la situación. Y por el otro lado, nosotras peleamos mucho que se comprenda que vivimos en una sociedad discriminatoria y que no podríamos hablar que este tipo penal era necesario para reconocer que vivimos en una sociedad que en hecho, ¿sí?, las mujeres vivimos desigualdad. Entonces, no se ponía el valor de la igualdad, no estaba en cuestión, no era para que protejan más a las mujeres, sino ya las mujeres estamos en una situación históricamente, y que este es como una acción afirmativa, pero lo que nada más bien nosotras buscábamos era que las investigaciones se recogieran las evidencias con una mirada de identificar este tipo de crímenes que están, y que tiene que ver porque somos mujeres, o sea, las mujeres las matan porque las mujeres ya no quieren continuar una relación con una pareja y el hombre se siente con ese hecho de matar. O no asumir el rol que tradicionalmente se ha asignado. Y que el problema es que el que te va a investigar o el que va a enjuiciar considera que pueden ser razones válidas por lo cual llevar a un hombre a matar a una mujer. Y tenemos que desactivar esta cultura, evidenciándola, porque de lo contrario está tan naturalizado, y yo aquí vuelvo a lo que pasó en Guerrero, de que a las mujeres las desollan, las mujeres les quitan la cara. Es una manera de que ahí las mujeres las vemos como en sus rostros, en las maneras como son sometidos los cuerpos. Es muy común en el feminicidio encontrar este tipo, y la gente no lo ve como un problema grave. Contrario, considera que algo hizo mal esta mujer en su conducta, en su vida sexual, que la llevó a que alguien hiciera esto, pero justificando hasta a los agresores de este tipo de violencia que nos indigna. Que incluso está legalizado, o sea, lo que está mencionando Luz, hay estados en que sigue legalizado el estado de emoción violenta como una atenuante a la responsabilidad de las acciones que cometen los hombres, porque además hemos descubierto que cuando una mujer comete ese tipo de acciones porque ya vivió todo un contexto de violencia, no sirve el atenuante de emoción violenta, pero para los hombres es muy válida el atenuante de emoción violenta. Es decir, el hombre puede decir, yo descubrí que me engañó y entonces entré en un arrebato, o yo pensé que me engañaba, o yo pensé, o como yo tuve miedo de que me dejara, pues entonces entré en un arrebato, me volví loco, y pues sí la maté, ¿no? Y entonces hay esta justificación del agresor en donde los propios operadores jurídicos, sean hombres o sean mujeres, ven esta justificación y dicen, claro, esta mujer no cumplió con su rol esperado, no tuvo paciencia, no tuvo la sensibilidad, y pues prácticamente se buscó que la matara, ¿no? Y entonces es donde es bien importante cómo lo asocia Luz en el tema de Ayotzinapa, porque algo que veíamos, por ejemplo, con esta joven enfermera de Michoacán, Erika. Exactamente, con Erika, o sea, tiene las mismas características de lo que sucedió con los jóvenes normalistas en Ayotzinapa, y la gente no se indignó, ¿no? Simplemente salió el procurador decir, no son hechos aislados, es un hecho aislado, tranquilos, que no se ponga todo el mundo mal. Causa psicosis. Exactamente, no vayamos a causar psicosis, ¿no? Cuando las mujeres mismas y nuestras familias sabemos que vivimos en un momento de riesgo, que no podemos andar solas por la noche, que no podemos andar, o si vamos a llamar un taxi, tenemos que llamar un taxi de sitio, porque tomar un taxi en la calle puede ser peligroso para nosotros. O sea, sabemos el riesgo a lo que nos enfrentamos y los contextos en los estados en los que nos enfrentamos, ¿no? Sí, en Luchadoras decíamos en ese momento, cuando escuchamos las declaraciones, que la psicosis no la produce la denuncia social, sino el propio Estado, al tenernos sumidas y sumidos en esta crisis de seguridad y de impunidad.
Vamos a hacer un corte y regresamos justo para profundizar en el tema de los funcionarios y las funcionarias, los operadores jurídicos, los ministerios públicos y los jueces y juezas que siguen perpetuando estereotipos de género y contribuyendo a la impunidad y a la violencia contra las mujeres. Estamos en Luchadoras, hacemos un corte y regresamos. Mi nombre es José Solano Ramírez. David Hernández Ríos. Guillermo Arango Hernández. Soy Arturo Hernández Estrada. Mi nombre es Omar García Velázquez, soy alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Soy estudiante de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Soy alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y exijo la aparición con vida de todos mis compañeros. Y exijo la presentación con vida de mis compañeros desaparecidos el 26 de septiembre. Y exijo la aparición con vida de mis compañeros desaparecidos. Y exijo la aparición con vida de mis 43 compañeros desaparecidos. Y exijo la aparición con vida de mis compañeros desaparecidos. Exigimos al gobierno federal a que presente con vida a los compañeros desaparecidos y al mismo tiempo convocamos a la sociedad civil a que se suma a estas movilizaciones que estamos emprendiendo. No somos los únicos en el país, este descontento debe ser generalizado. Estamos de regreso en Luchadoras y bueno, no queremos seguir en esta discusión y en el conocimiento más profundo del informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sin pues decir que esta última semana hemos tenido noticia a través de diferentes medios de los feminicidios, del asesinato de Liliana Morales y de Silvia Paredes en el Estado de México, de Erika Cassandra en Michoacán y de Anayeli Bautista, estudiante de la UNAM, en el Ajusco, aquí en la Ciudad de México. Estos casos son los casos que llegan a los medios, pero ustedes han documentado la magnitud de esta violencia y sabemos que a pesar de que sabemos que es mayor y a pesar de que tenemos una cifra, sabemos que hay un subregistro también muy grande. Entonces, a mí para retomar como la discusión, me gustaría ver una de las infografías que ustedes produjeron para este informe, si la pueden poner en pantalla ahora, porque hay una serie de datos que me llaman la atención. Si podemos ver, es la siguiente. No, sí era la anterior. Gracias. Que nos va a llevar a discutir el tema de los protocolos y las autoridades o los funcionarios y funcionarias. Vemos, por ejemplo, que solo 1.6%, es uno de los datos que nos dabas al principio, Luz, solo 1.6% de los casos ya consignados como feminicidios, que no todos los asesinatos de mujeres han sido
considerados como tales, son sentenciados, o sea, llegan a la última instancia, ¿no? Que es una sentencia, y luego que se ejecute la sentencia, bueno, es otro rollo, ¿no? Pero estamos hablando, chequemos como la magnitud, o sea, porque este vacío grave en la Procuración de Justicia se evidencia en estas cifras. De 4,000 asesinatos de mujeres, que puede haber un gran subregistro ahí, solo 613 se investigaron como feminicidios. Y de esos, solo el 1.6% llegó a una sentencia. Entonces, ¿qué está pasando ahí en medio? Tiene todo que ver con el rol de los funcionarios, de los ministerios públicos, de los jueces. Y entonces ahí ustedes, es otra de las grandes recomendaciones que hay en el informe. ¿Qué está pasando que, y nos lleva al tipo penal? Que el tipo penal no se puede comprobar, ¿por qué no se está investigando? ¿Qué pasa con esos funcionarios que siguen reproduciendo estereotipos de género y juzgando a las mujeres que son asesinadas? Entonces, si nos pueden platicar un poco más de los protocolos. Mira, yo sí creo que, si bien hay 17 estados que crearon tipos penales que ya menciona Yuri, dificultades para que el operador jurídico lo acredite, por todas las que si tiene que acreditar primero el homicidio doloso y después la circunstancia para acreditar, y si la circunstancia es subjetiva, porque tienes que acreditar la condición de subordinación, se vuelve complicadísimo, ¿no? Como que se entiende por subordinación y mostrarlo en un hecho, ¿no? En una prueba. La situación es quien tipificó con los elementos objetivos, como fue el Distrito Federal, como fue Veracruz, Colima, Oaxaca, Morelos. ¿Por qué tampoco están acreditando? O sea, ¿qué está pasando ahí? Bueno, primero hay encontramos dos situaciones. Una, en que el operador jurídico no está comprendiendo las circunstancias del tipo penal, porque a fuerzas quiere, en un hecho donde una mujer está desnuda, tiene posición fetal, son características que un forense puede saber bien que esta mujer fue sometida sexualmente, la autoridad a fuerzas quiere encontrar el delito de violación, ¿no? Entonces hay casos que nos ha encontrado en el Estado de México que, aunque hubo semen, si no demuestran que hubo resistencia o desgarres en las partes genitales, la autoridad puede suponer y cuando tienen al agresor decir que, bueno, tuve relaciones pero yo no la maté, ¿no? Entonces, como pueden ser esas cuestiones que tú tienes. Por el otro lado, estamos encontrando que el propio operador jurídico siempre está cuestionando la conducta de la mujer. O sea, ese es como lo que decimos. O sea, cuando siempre se asesina a una mujer o cualquier delito que una mujer denuncia viva, y en este caso asesinada, se cuestiona qué prácticas sexuales llevaba. Se cuestiona cómo iba vestida, si iba en la noche, si tenía varias parejas. O sea, se empieza a analizar la conducta de la mujer y no analizar los hallazgos de donde encontraron, en la escena donde encontraron, si fue la escena del crimen donde asesinaron, porque comúnmente lo que estamos encontrando es que las mujeres donde son encontradas no es el lugar donde las asesinaron, ¿no? Que eso es en lugares donde solo encontramos los cuerpos de las mujeres. Entonces, esto es importante porque la propia autoridad, por lo mismo, porque no basta solo capacitar y darle los elementos, sino hay que concientizarla de lo que es la violencia contra las mujeres, para que la autoridad entienda cuando tenga que hacer una violencia, que se sabe que el agresor puede ser la pareja, tiene que analizar con qué tipo de peritaje nos ayuda a analizar el contexto, los antecedentes de violencia que vivía la mujer emocional, física, ¿no? Porque la mujer no lo denuncia, o sea, tiene que indagar más la autoridad. Entonces, para eso tú requieres un protocolo que te vaya dando guía, que te vayan dando elementos para que tú a través de... Hay pruebas, por ejemplo, los médicos forenses solamente van a ver a veces causa de muerte, y realmente lo que nosotras decimos es que la mujer debe de revisar todos los hallazgos que pueda tener, mordidas, cosas en el cuerpo, que a veces hasta se lavan los cuerpos cuando van a ser revisados ya el médico forense, que eso nos lo decían
en algunos estados como en el Distrito Federal, que el cuerpo ya fue lavado y pudieron haber perdido mucha evidencia en ese sentido, o que la mujer a lo mejor tiene una lesión, una mordida en el cuello y la autoridad ni siquiera tomó en cuenta eso, sino dijo murió por un disparo en la cabeza, cosas así, que son hallazgos que te pueden ayudar. El problema es que en México crearon tipos penales para que, en verdad yo sí creo que muchos lo hicieron con esa intención. O sea, la intención es crear algo como en el Estado de México para que no lo pudieran aquí, porque nosotros pedimos que se vetara ese tipo penal. Pero aparte no crearon protocolos, porque para nosotros lo fundamental era el protocolo de investigación. El problema donde lo tenemos es, no están investigando los casos. Está habiendo una impunidad, no hay una debida diligencia en las investigaciones, pierden muchas pruebas. 1.6%. ¿no? Entonces, eso lo ves. Por ejemplo, tenemos el caso de Querétaro. En Querétaro, los 5 únicos casos que Querétaro consignó como feminicidios, se los reclasificaron como homicidios, porque el juez consideró que no reunía los elementos. Querétaro es uno de los estados que cuando tipificó obliga un protocolo de investigación que hasta ahorita no lo tiene. Entonces nosotras podemos interpretar que sí, precisamente a lo mejor el Procuraduría no hizo las diligencias requeridas para acreditar las circunstancias, pero también lo que encontramos es que los jueces no hacen un elemento adicional, que es decir, el juez tiene que mirar mucho más allá, entender más la violencia. Si tampoco la entiende, la va a justificar y van a entrar hasta estas situaciones de emoción violenta que pueden justificar a los agresores cuando son la pareja. Tenemos que hacer un corte ya pronto, pero no sé, Yuri, si quieras comentar. Creo que es importante establecer que los protocolos, justamente hay 2 tipos de protocolos, ¿no? Uno que tiene por fin que a partir de las actuaciones que hacen básicas los operadores jurídicos, los especialistas, se acredite el delito de feminicidio. No se les pide que hagan actuaciones extraordinarias, simplemente son actuaciones específicas que acompañadas con otro tipo de peritajes nos pueden ayudar a entender este tema de violencia, pero sí hemos descubierto que las actuaciones básicas que hacen, sumadas a un elemento discriminatorio, son bastante tristes, ¿no? O sea, por ejemplo, un médico forense, un perito puede llegar al lugar de los hechos, un ministerio público puede llegar al lugar de los hechos y en lugar de investigar el cuerpo de la mujer, en lugar de ver todos estos elementos, hace un análisis de todo el lugar y al final en 3 líneas te dice el cuerpo de una mujer en decúbito frontal con la cabeza al norte, los pies al sur, y es todo lo que te establece y todos estos elementos que te está diciendo Luz de si tenía huellas, si no tenía huellas, si tenía saliva, si no tenía saliva, si cómo tenía la ropa, cómo no tenía la ropa. Incluso hemos encontrado, por ejemplo, ya en casos concretos, por ejemplo, si la ropa de la mujer no corresponde a la ropa que traía en el momento en que desapareció, las autoridades te dicen, sí, pero estaba vestida. Entonces no están viendo ahí un elemento que te preocupe, ¿no? Un caso específico también aquí en el DF, que a nosotros nos llamaba mucho la atención, que la ropa de Karen estaba en el excusado, adentro del excusado, y el Ministerio Público nunca le pasó por la cabeza investigar por qué la ropa estaba dentro del excusado, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con muchas actuaciones en este tipo de sentidos, ¿no? Y creo que para mí algo fundamental, antes de irnos a corte, es lo que ustedes han señalado, que son omisiones o actuaciones que están finalmente como reforzando este como control social o este orden de género dominante en contra de las mujeres. O sea, parece que a veces hasta se trata de justificar al agresor, ¿no? Cuando creo que una de las cosas que nos está permitiendo Ayotzinapa, todas esas movilizaciones y toda la indignación, es decir, que es injustificable. O sea, no hay manera de justificar el tipo de... o sea, ningún tipo de homicidio, yo diría feminicidio, pero la hazaña que hemos visto en el caso de los asesinatos, por ejemplo, de Julio César, de la Norma Rural, son similares a la hazaña que hemos visto contra las mujeres en casos de feminicidio y sí se han estado tratando de justificar desde los operadores jurídicos. Yo lo que veo, a ver, pueden tener varias lecturas. Sí hay omisiones, porque hay que acreditarlo, ¿no? Y si la autoridad realmente
contaminó la escena del crimen, se pierden evidencias claves, o sea, hay omisiones, hay negligencias para el levantamiento de los cadáveres y todo, hay impunidad también, hay intención a veces de que no se sepa más, entonces lo que estamos encontrando ahorita en Guerrero, pero también está el tema de discriminación. La autoridad misma justifica, o sea, ese es el gran problema que tenemos. O sea, la autoridad misma, cuando encuentra los cuerpos con los niveles de violencia, la autoridad le cuesta trabajo. Y esto lo tenemos cuando una mujer desaparece. O sea, cuando una mujer desaparece, la autoridad siempre tiende a decir, se fue con el novio, que pasa 72 horas. Dijimos, ya las 72 horas la vamos a encontrar muerta, la vamos a encontrar asesinada. Y la autoridad minimiza. A mí lo que me preocupa es cuando la autoridad justifica la violencia contra la... Ahí es donde entra la gravedad, porque la autoridad de repente dice, es que no hay hechos, es que no la quería matar, la quería violar, es que su intención no era darle tantas puñaladas, pero pues se le pasó. O sea, cuando tú lo oyes de un operador jurídico, lo que vas a encontrar cuando va a redactar la consignación es que va a culpabilizar, es que nos tocó el caso, y no voy a decir el nombre, pero decían, es que retomaban las palabras de la agresión, es que por puta, así decía ella y todo, pues por eso enojó al agresor y el agresor la acabó matando. Para ellos ya era la interpretación. Para nosotras eso le daba, para el juez si lo lee puede tener esa connotación de decir, entonces ella provocó el enojo del agresor, hizo actos que llevaron a que él se enojara, y eso puede hacer que si puede considerado homicidio o un feminicidio, pero la pena no le dé la más alta que se requiere. Pues sigamos en medio de esto, entremos en materia de cómo tratar de recuperar las recomendaciones que ustedes están elaborando en el informe, ¿no? A lo largo ya del programa han hablado de varias, por ejemplo, la necesidad de homologar el tipo penal, ¿no? Y ustedes, y de verdad lo que quiero hacer es invitar a que consulten el informe, está disponible en línea, sí, cierto, ¿verdad? Sí. Aquí estamos poniendo el sitio web del observatorio, porque ahí, en concreto, esta es una herramienta de la cual nos podemos apropiar para hacer incidencia en nuestros estados, porque ustedes recomiendan un tipo penal, o sea, ¿qué características debe tener? Y ya nos han hablado a lo largo del programa, Yuri nos has como llevado de la mano sobre estas características. Estamos hablando de protocolos de investigación, es otra recomendación que hacen, también tiene que ver con los operadores jurídicos, ¿no? Que haya mecanismos de sensibilización, de formación y además también yo diría de sanción, o sea, porque es una obligación que no están implementando. ¿Cómo se sanciona esto? ¿No? Mira, nosotros de hecho en el protocolo, que eso ha sido el problema, por eso es que no han querido, porque tipificaron, pero el problema que lo tenemos es que solamente 7 estados hicieron un protocolo que tiene perspectiva de género, porque es importante decir, y yo ahí sí difiero un poco de Yuri, eso que estamos en la misma, sí se requieren actuaciones con que sepas que esas actuaciones van a llevarte a acreditar el tipo penal, porque no es lo mismo, si no hacen peritajes culturales, de antropológicos, si no se leen qué tipo de actuaciones se vuelven claves para poder acreditar las circunstancias de violencia sexual, las circunstancias de antecedentes, la incomunicación, las lesiones infamantes, se tiene que ir diciendo cómo la tienen que acreditar. El protocolo debe de decir qué peritajes, qué actuaciones se vuelven claves para que ellos puedan acreditarlo. Si no lo dice, el operador jurídico, lo que vemos en la práctica es que no lo quiere hacer como investiga cualquier homicidio. Claro. Es que y entonces eso es grave, porque dicen, si hicieran bien su investigación, no, porque aquí tienes que ellos tratar de acreditar los crímenes de discriminación, de donde encuentras saña, elementos que le permitan entender que esta mujer fue asesinada por ser mujer, ¿no? Sí, entonces, justamente es o sea, creo que no me expliqué entonces, o sea, porque
estábamos en la misma línea. El protocolo es cómo las actuaciones básicas que realizan las autoridades, sumado a otro tipo de actuaciones, nos ayudan a acreditar las circunstancias, o sea, los elementos objetivos. O sea, de nada sirve que hagamos una inspección del lugar de los hechos si no la estamos viendo con perspectiva de género, totalmente. Pero además si no sabemos que esa inspección de los hechos que nos va a hacer ver que el cuerpo de la mujer es fundamental, que saber bajo qué contexto estamos encontrando el cuerpo de la mujer, si está en un lugar abierto, si está en un lugar cerrado, que entendamos esas circunstancias, nos va a ayudar tal vez para acreditar el elemento de si la mujer fue arrojada o expuesta en un lugar público. A lo mejor ese contexto nos va a ayudar a identificar que hubo un antecedente de violencia porque estamos encontrando que hay violencia doméstica y sumado al hecho de que yo encontré el cuerpo de la mujer en la sala, a lo mejor estoy encontrando que en las paredes hay golpes o en la mesa está rota o hay un vidrio roto, o sea, todo ese tipo de cosas, todo es como vemos con perspectiva de género esos elementos, pero además acompañado de este tipo de peritajes antropológicos y sociales que nos ayudan a entender el contexto de violencia. A lo que yo me refería es no necesitamos peritajes adicionales que tengan por fin generar un trabajo adicional en los operadores jurídicos que ni siquiera van a tener el objetivo como por ejemplo la necropsia psicológica, ¿no? Que es una cuestión de que se tiene que ordenar un estudio introspectivo psicológico de la víctima para ver si estuvo involucrada en su asesinato, ¿no? Es decir, si estaba deprimida, cuál era su rol o papel dentro de la sociedad, y entonces resulta que te hacen un estudio psicológico a partir de la gente que te conocía. Y realmente es un estudio que lleva tiempo, que implica dinero, que implica recursos, que implica elementos y que al fin no nos va a acreditar los elementos que necesitamos acreditar, como lo que estaba diciendo Luz, ¿no? O sea, ¿cómo vemos estas actuaciones? Como decíamos, por ejemplo, muchas veces ellos llegan al lugar de los hechos, suben el cuerpo de la mujer, sobre todo en el Distrito Federal, en el levantamiento del cadáver, y ni siquiera se dieron cuenta si la ropa tenía desgarres, si no tenía desgarres, si estaba bien puesta, si no estaba bien puesta, y que eso nos ayude a identificar estos elementos, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? Que no precisamente tiene que haber violación. O por ejemplo, si la mujer se defendió o no se defendió, ¿no? O sea, todos estos elementos que nos ayudan a entender las circunstancias, es decir, un protocolo, más allá de hablar de todos estos elementos de violencia doméstica que puede vivir una mujer, le debe de dar las actuaciones necesarias al operador jurídico para decirle qué es lo que tiene que realizar con perspectiva de género y cómo se traduce la perspectiva de género. O sea, no dejar a la interpretación de ellos la perspectiva de género, sino decirle, a ver, la perspectiva de género en estas actuaciones así, ¿no? Está aquí. Claro. Tú tienes que ver el cuerpo de una mujer a partir de estas circunstancias. Tú tienes que ver los antecedentes de violencia a partir de estas circunstancias. Pero nada más agregar algo, mira, ahora otra vez están a nivel federal otra vez retomando protocolos con perspectiva de género, y el problema que veíamos es que le ponen perspectiva, y entonces tú quieres leer cómo la perspectiva, o sea, cómo se traduce en una actuación. La Corte Penal Internacional no tenía que decir a veces mujer, sino es la forma, o sea, cómo hay circunstancias que requieren que la autoridad va a indagar para, por ejemplo, lo que decíamos, el protocolo de Estambul, para poder acreditar el tema de tortura, y que solamente requieres cómo tienes que cada vez más ver el cuerpo y leer el cuerpo y las lesiones que tenga el cuerpo. Entonces, como a mí me parece, a mí lo que me preocupa un poco es que la autoridad lo que está haciendo es que te dice, tengo un protocolo, porque nada más dice perspectiva de género en escrita, pero cuando lo lees, una herramienta práctica que realmente ayude, ¿no? Exactamente, y eso es lo que está pasando ahorita. Yo quisiera, como estamos ya llegando a la recta final del programa, pero quisiera destacar este mensaje tan claro que ustedes están mandando ahora aquí en el programa y lo están haciendo en el informe. O sea, es la autoridad y la actuación de la autoridad la que está siendo un obstáculo para acreditar los asesinatos de mujeres como feminicidios y finalmente para traer justicia, porque es algo que se dice constantemente en el informe. Se desconoce la identidad del agresor, se desconoce el lugar, se desconoce esto, se desconoce aquello, y todo esto tiene que ver con una falta de diligencia por parte de las autoridades, que además es una obligación mandatada por tratados internacionales y en particular por la recomendación o la sentencia que hace Campo en el contexto de Campo Algodonero. Entonces, no se trata de que las autoridades tengan la voluntad,
es una obligación, ¿no? Y tienen que tener las herramientas para hacerlo y no las tienen. Entonces, están ustedes descubriendo, pues, toda la serie de obstáculos que implican que esto sea una realidad más allá de la tipificación. Entonces, para cerrar, yo quisiera que ustedes pudieran hacer un balance global de la situación del feminicidio en México, ¿no? Otra vez, trayendo un poco a colación pues la crisis por la que estamos pasando, la indignación masiva que se está viviendo, que comunica profundamente con la situación de los feminicidios. No sé, Yuri, si quieres empezar. Tenemos poco tiempo, sí, entonces... un minuto. Sí. Creo que es bien puntual establecerlo. En la parte del balance es el reto que tienen las autoridades para aplicar la obligación que tú dices, porque sí es una obligación, o sea, no es una cuestión de voluntad de si quieren, si no quieren, es una cuestión de obligatoriedad. Los protocolos, al ser publicados en Gaceta Oficial, al establecerse, al no cumplirse, las autoridades incurren en responsabilidades administrativas, y al incurrir en responsabilidades administrativas son propensos a tener penas o sanciones penales o económicas o de suspensión. ¿Por qué? Porque son autoridades que no tienen que estar en la investigación en casos de feminicidio, que no cuentan con la perspectiva de género, que no cuentan ni siquiera con la intención de investigar con estas circunstancias, ¿no? Y ese es un primer elemento que debemos de considerar dentro de la investigación de los protocolos. La otra es la forma en que nos vamos apropiando de la problemática del feminicidio. Es bien interesante cómo vemos que los familiares de mujeres víctimas de feminicidio entienden mucho mejor el término, saben que a las mujeres las asesinaron por el hecho de ser mujeres, se apropian del término de feminicidio y exigen que se investigue como tal, pero cuando la sociedad no lo conoce cuando la sociedad no lo mencionan, las propias autoridades prefieren dejarlo ahí en el cajón, ¿no? Y sucede esto como lo que dice Luz, ¿no? Pues puede haber estados que tipificaron de una manera inadecuada y nosotros le preguntamos, bueno, ¿cómo está la situación del feminicidio? Pues no tengo en mi base de datos ningún feminicidio, pues sí, pero ya cuando vemos el análisis existe un tipo penal que nunca van a acreditar, ¿no? Pues yo más bien lo que diría es que el informe es muy claro, trata y refleja la gravedad del feminicidio en México. Hemos luchado porque tengamos marcos normativos protectores, porque vayamos erradicando un problema de violencia. Nos encontramos hoy que el feminicidio y la violencia contra las mujeres sigue a la alza, sigue siendo muy grave, y que lo que nos preocupa es que las autoridades tienen esa obligación, pero tienen aún más, yo diría, una obligación adicional en los temas de discriminación, que tiene que ver y que están obligados porque la Corte Interamericana en la sentencia Campo Algodonero llamó a hacer esfuerzos adicionales en tema de discriminación contra mujeres, y que creemos que las autoridades no están haciendo ningún esfuerzo porque realmente traten de acreditar, pero peor aún, el legislativo creó tipos penales que no se pueden acreditar, tienen que modificarlos, tenemos que homologarlo al tipo penal federal con algunas modificaciones, pero además acompañado de la obligatoriedad de un protocolo con perspectiva de género que tenga en su mandato un comité de evaluación donde participen gente de sociedad civil, que se esté evaluando permanentemente los casos en los cuales no se investigaron y que nos permitan mejorar las diligencias para que tengamos a los agresores en la cárcel. De lo contrario, seguiremos mandando un llamado contrario, que es lo que sigue pasando, de la impunidad. En México se puede asesinar a una mujer, al final de cuentas no se investigan los casos, no se reconocen, y hoy me preocupa que ahora digan que con un secuestro piensen que eso no fue un feminicidio, están los elementos del feminicidio y la autoridad lo tiene que acreditar así. Justo así vamos a cerrar este programa. ¿Cuál es el mensaje simbólico que están mandando a las autoridades cuando esto permanece en impunidad? Esta indignación colectiva aplica para los casos de feminicidio. Los feminicidios no son justificables y la discriminación de género está impregnada al interior de nuestras autoridades y necesitamos transformarlo. Vean el informe del Observatorio Ciudadano. Gracias a Mariela Luz, gracias Yuriria por estar acá. Estamos en Rompeviento, quédense y nos vemos la próxima semana.